¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Informe del Sur. Como cada semana nos encontramos aquí en la pantalla de la CPE-TV, Canal 2, para contarle lo importante que ha sucedido en nuestra Latinoamérica, siempre desde nuestra mirada. Y esta semana nos vamos a enfocar en el comienzo con Brasil de cara a la campaña por la segunda vuelta que se va a realizar el 30 de octubre entre el expresidente Lula da Silva, quien sumó apoyos de los ex candidatos centristas Ciro Gomes y Simone Tebet, y también el actual presidente Jair Bolsonaro, quien sumó de los gobernadores reelectos de Paraná, Brasilia y también de Río de Janeiro. Vemos el informe. Ya arrancó en Brasil la campaña electoral de cara a la segunda vuelta del 30 de octubre. El lunes, Lula se mostró en una reunión de coordinación de campaña junto a su candidato a vicepresidente, Geraldo Alckmin. El miércoles participó en una rueda de prensa con el presidente del Partido Democrático Laborista, Carlos Lupi, para formalizar el apoyo del PDT a la candidatura de Lula para la segunda vuelta. El candidato del PDT en la primera vuelta, Ciro Gomes, obtuvo el 3% de los votos. Gómez confirmó que respetará la decisión de su partido a través de un video difundido en Twitter en el que no se mostró demasiado convencido ni entusiasta. Más contundente fue la senadora Simone Tebet, tercera en la primera vuelta, con el 4,16%. Tebet, del movimiento Democracia Brasileña de Michel Temer, dijo que apoyará a Lula en defensa de la democracia, aunque su partido liberó a sus líderes para realizar los acuerdos que consideren necesarios de cara a la segunda vuelta. Y el presidente Jair Bolsonaro recibió apoyos de los gobernadores reelectos de Paraná, Brasilia y Río de Janeiro, que ya habían hecho campaña por el candidato ultraderechista en la primera vuelta. También el juez del Lava Jato y ahora senador electo Sergio Moro respaldó a Bolsonaro vía redes sociales. La encuestadora IPEC, que realiza sondeos de opinión para la cadena O Globo, publicó la primera encuesta sobre intención de voto para el balotaje. Luis Ignacio Lula da Silva tendría el 51% de intención de voto contra el 43% de Bolsonaro, contando solo los votos válidos. La diferencia a favor de Lula el 30 de octubre sería de unos 10 puntos, 55 a 45. Pero es difícil confiar en las encuestas luego de los resultados de la primera vuelta, cuando grandes empresas del ramo como Datafolha, vinculada al periódico Folha de Sao Paulo, colocaba a Lula en el 50% de los votos. En rigor, el candidato del PT no estuvo lejos de ese porcentaje, superó el 48%, pero lo que las encuestas no lograron medir fue la elección de Bolsonaro, que alcanzó el 43%, apenas 5 puntos detrás del expresidente. Está claro que para la segunda vuelta nadie confiará en las encuestas. Hasta ahora, los dos candidatos parecen listos para reforzar los discursos de la primera vuelta. Lula explicando que él ya recuperó de la crisis una vez al Brasil y puede volver a hacerlo, y Bolsonaro agitando el fantasma del comunismo y valiéndose del amplio triunfo en las gobernaciones y en el Congreso para estirar su racha. Muy bien, continuamos con más información. Se conmemoró otro 12 de octubre. Indígenas latinoamericanos denunciaron lo que dio inicio a siglos de usurpación, explotación, colonización y otros sufrimientos de los pueblos sudamericanos nativos. Lo compartimos. Mientras que América Latina se prepara para celebrar el Día de la Hispanidad, fecha que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a la primera isla caribeña en 1492, son muchas las protestas y actos que denuncian lo que dio inicio a siglos de exploración, usurpación, colonización y otros sufrimientos a los pueblos nativos. Un día para sentirse vergonzosos por lo que los occidentales hicieron en lo que mal llamaron Nuevo Mundo. Debería ser el Día de los Pueblos Indígenas, porque los españoles que vinieron a estas islas los ensuciaron. Los indígenas cada año en esta fecha, celebrando sus tradiciones, intentan preservar sus idiomas en peligro de perderse y transmitirlo a las generaciones más jóvenes. Y lo que piden es reivindicar la cultura indígena. Es una de las formas en que resistimos el proceso colonial, la colonización, es poder hablar en nuestro propio idioma. Para mí, se trataba de poder orar en mi propio idioma, poder cantar canciones en nuestro propio idioma y describir las cosas en nuestro propio idioma. El idioma es muy importante.
y la atención se centra cada vez más en la herencia y la difícil situación de los pueblos indígenas subyugados por los colonos europeos. Animo a todos los pueblos indígenas a que se aferren a lo que tienen, porque una vez que se pierde para siempre. Pero si puedes hacer que dure y aferrarte a las próximas generaciones, estás pasando el bastón para las personas que quieren tener el conocimiento y deberían tener una parte de él. Este martes, más de 40 líderes indígenas y afrodescendientes que participaron en Quito en la primera reunión por la liberación de los pueblos negros e indígenas en contra de la exclusión, discriminación y la defensa de los territorios, reclamaron más esfuerzos para apuntalar la justicia climática. Y desde México piden incorporar a comunidades indígenas en la toma de decisiones. Este Senado de la República existe una minuta de abril de 2021 que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. El proyecto establece que una de las finalidades de la consulta es obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas por cualquier proyecto o programa que impacte a sus tierras, territorios o recursos naturales. Los pueblos originarios en muchos países como Chile, Brasil y Paraguay, entre otros, aún luchan para exigir los derechos a los territorios en los que han vivido por siglos. Y en muchas ocasiones, sus reivindicaciones se atienden con represión policial. Y en relación a los pueblos originarios, distintos representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes se reunieron en la capital de Ecuador y le exigieron a las autoridades que tomen medidas concretas, acciones concretas para combatir el cambio climático. Representantes indígenas y afros de varios países latinoamericanos reunidos en Ecuador pidieron a la COP27 que resuelva acciones concretas para combatir el cambio climático. Los pueblos estamos exigiendo que realmente se tomen acciones concretas para salvar al planeta. Y los pueblos más vulnerables somos los que estamos resistiendo en nuestros territorios. Ecuador alberga el primer encuentro por la liberación de los pueblos indígenas y afrodescendientes que se desarrollará en Quito hasta el miércoles. Entonces es importante que dentro de estas COPs ya no se folclorice, ya no nos utilicen como adorno y decir, sí, los pueblos indígenas estaban presentes, aprobaron y son parte de estas negociaciones. Necesitamos una participación real, efectiva y donde nuestras propuestas realmente estén reflejadas. La COP27 de las Naciones Unidas se celebrará del 6 al 18 de noviembre en Egipto. Muy bien, y nos metemos directamente con lo que pasó en Uruguay en este segundo bloque, porque se aprobó el proyecto que despenaliza y regula la eutanasia después de un extenso debate y arduas negociaciones que continuarán, por supuesto, en el Senado uruguayo. Vamos a ver cómo fue el tratamiento de este proyecto en ese país. La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley que despenaliza y regula la eutanasia. El texto, que ahora deberá ser debatido por el Senado, tuvo el apoyo transversal de diputados de todos los partidos para alcanzar los 57 votos sobre un total de 96. Según el texto, la legislación apunta a regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ella determina. Lo importante acá no es lo que sienten los médicos, sino lo que siente la persona que está sufriendo. Este proyecto cambia el centro de gravedad. El poder ya no está en el médico, queremos que esté en buena medida en el paciente, que es el que está sufriendo. Si termina siendo aprobado, la solicitud de eutanasia quedará habilitada para personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándoles sufrimientos que les resulten insoportables. Los detractores del proyecto argumentan que es necesario mejorar los cuidados paliativos en lugar de legalizar la eutanasia. Porque no está especificado acá en este proyecto de ley. Acá lo único que se hace es despenalizar al médico. No vamos a ser procesados, no vamos a ir presos por matar gente.
Uruguay reglamentó en 2013 la Ley de Voluntad Anticipada, que permite que un paciente con una enfermedad incurable deje de recibir un tratamiento que le prolongue la vida en detrimento de su calidad, si así lo desea. En tanto, otra ley vigente considera que la eutanasia es contraria a la ética médica y castiga a cualquier profesional de la salud que la aplique con hasta 10 años de suspensión. Muy bien, ahora en Informe del Sur hablamos de cine porque se estrenó Argentina 1985 sobre el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura militar. Va camino a romper todos los récords de taquilla en este país de Sudamérica, donde la valoración de aquel proceso contrasta muchísimo con lo que sucede hoy y las críticas que actualmente tiene el sistema judicial argentino. Una nueva película argentina está rompiendo récords de taquilla en el país sudamericano. Se trata de Argentina 1985, que trata sobre el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura militar. La película retrata la labor del fiscal Julio Estracera, protagonizado por Ricardo Darín, y su ayudante Luis Moreno Ocampo, interpretado por el actor argentino Peter Lanzani, para reunir pruebas de los crímenes bajo un clima de amenazas. Más de 200 salas exhiben el filme en el país, con llenos totales en cines de la capital. Yo soy sobreviviente en uno de los campos de concentración y ver esta película me lleva a los lugares donde estuve y en los lugares donde hice las declaraciones, los testimonios de la época. El juicio está considerado una gesta heroica y se contrapone a la percepción actual de la justicia en el país. Según sondeos de X y Proyección realizados en agosto pasado, más del 78% de los argentinos considera malo el funcionamiento del sistema judicial y el 71% desconfía de la Corte Suprema. Justicia debe en Argentina, hay una parte grande del Poder Judicial argentino que está corrupta totalmente y supongo que gente como lo que fue el fiscal Estracera o Moreno Ocampo y todos ellos, de hoy en día debe haber muy pocos del Poder Judicial. Yo creo que hay una gran brecha, como en esa época, en los que estaban a favor de los militares y los que estaban a favor de la justicia. Ahora creo que también hay esa dicotomía, los que están a favor de la justicia y los que se mueven por la política. Tras presentaciones elogiosas en los festivales de Venecia y San Sebastián, la película del director Santiago Mitre representa al país en la categoría Mejor Película Internacional en los Oscar de Hollywood. Muy bien, abrimos este tercer bloque hablando de lawfare precisamente y la persecución judicial contra expresidentes de Brasil, Bolivia, Ecuador y actualmente la República Argentina. El método sistemático que los sectores conservadores encontraron para perseguir a los distintos gobiernos progresistas. Aquí va el informe. El lawfare. ¿Qué es el lawfare? El lawfare. El lawfare. De lawfare. Lawfare o guerra jurídica o judicialización de la política. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, es utilizado para minar los procesos políticos emergentes. O ex-presidente finalmente saiu a pé por uma porta lateral. Y eso es lo que tiene hoy Brasil, una justicia que se ha demostrado verdaderamente independiente. A mesma perseguição que me colocou em cárcere é a mesma perseguição que a companheira Cristina foi vítima e é vítima aqui na Argentina. He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Mi compromiso es devolver la democracia al país. El lawfare en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, es para desplazar, para estigmatizar, para anular a los gobiernos populares. Acá van un paso más, protegen
a los que verdaderamente roban en el país. Lawfare. No sé el término, pero me gustaría saberlo. Es ambiguo. ¿Qué significa lawfare? No tengo ni idea qué significa. La verdad es que no tengo idea qué es el lawfare. Si me puedes explicar estaría buenísimo. Sí, realmente hay una guerra judicial porque está muy politizada la justicia. Es una guerra judicial que establece, puede ser el poder político de turno, como fue en el caso del gobierno anterior que tenía mesa judicial, y como sucedió en otros países, sucedió en Brasil, sucedió en Ecuador, con el golpe de Estado en Bolivia ni te cuento. Tiene que ver básicamente con usar la ley como un arma. La ley fue pensada para resolver problemas, no para crearlos. Cuando la ley se la utiliza como un arma, es como si fuese un látigo, como un garrote, que se lo usa para hacer daño a otra persona. Lo que pasa es que en América Latina le agregamos a este concepto, decimos que es por la vía legal o judicial, mediática. Es decir, no existe lawfare sin los medios de comunicación también. En el caso argentino, lo primero que hay que tener es un juez y un fiscal que estén dispuestos a no ser leales con la Constitución. Lo segundo es tener algo que se parezca a un caso. Un caso tiene que ser las famosas causas, una denuncia, que puede ser real o, en general, lo que se llama causas verosímiles, que son esas cosas brumosas que en parte son verdad y que en parte son mentira. El sistema judicial empieza a trabajar sobre eso, pero de una manera direccionada. El presidente Lula, por ejemplo, tuvo horas y horas de exposición en el principal programa televisivo, jornalístico, periodístico de Brasil, en la Rede Globo, pero muchas tapas de revistas por meses, años, siempre intentando hacerlo ridículo. Lo primero que hablamos es del aparato judicial. Después se habla de lo mediático, ¿no? De los medios de comunicación, cómo generan un relato. Después de esa pirámide sigue el ámbito político, ¿verdad? ¿Cómo esta guerra lo que busca es desmoralizar la política que tiene que ver con redistribución de recursos, con justicia social, ¿verdad? Entonces, a lo último de esta pirámide, a lo último, aparece lo geopolítico, que son los recursos estratégicos. Se sostiene, y esto es lo difícil del lawfare, es que el lawfare, la palabra de los jueces es obligatoria. Esto quiere decir que aunque vos veas una pizza, si un tipo te dice que es una pava, y sea una pizza, la palabra que vale es la del juez porque es la que representa al Estado. Y los actos del Estado se presumen válidos. Y esta es la tragedia del lawfare. Desde aquel 1789, con esta arquitectura institucional de ahora, que sigue siendo exactamente la misma, tenemos la misma estructura institucional, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, para un mundo que ha cambiado en 180 grados, con nuevos poderes, que no están legalizados, ni controlados, ni regulados por ninguna constitución estatal. Vos te vas a España, te vas a Francia, te vas a Alemania, no existe esto, no hay lawfare. Muchos de nuestros compañeros y compañeras fueron procesados y después la ley, la justicia fue hecha, pero los prejuicios que nosotros sufrimos todo este periodo aún hoy son fuertes porque se creó en la sociedad un sentimiento muy fuerte contra el partido, contra el presidente. El lawfare trabaja con lo que es romper la dignidad de las personas o humillarlas. Entonces por ahí pasa el tiempo y no hay consecuencias legales. Lo que sí hay son brutales consecuencias humanas porque nadie es la misma persona después de haber sido sometido a un expediente judicial que funcionó como si fuese legal, pero una parte de eso, al menos, estaba contaminada. Por ejemplo, en el caso de Brasil, Lula estuvo más de 500 días preso por un juez que lo que quería era hacer carrera política, quería ser ministro de Justicia o presidente. Fue ministro de Justicia del presidente actual y después ahora fue candidato a presidente, como no tenía
votos, resignó su candidatura, pero su voluntad era hacerse famoso metiendo en cárcel a Lula y estuvo en la cárcel más de 500 días. Rafael Correa no puede volver a su país, no puede volver a Ecuador por la misma razón. El ex vicepresidente de Ecuador está preso. Yo creo que la respuesta la dio Lula, ¿no? Cuando dijo, nunca pensé que luchar contra el hambre, dar educación, salud, ayudar a los pobres, despertará tanto odio. ¿Cómo hacen para declarar culpable a Lula si nunca tuvo ese departamento que inventaron? Lo pusieron preso sin pruebas. Acá tenemos un juicio a Cristina Fernández de Kirchner donde no hay una prueba. La acusación de asociación ilícita es directamente anticonstitucional. Más allá de lo que pensemos del juicio, como ciudadanos nos tiene que hacer muy mal porque explica la fragilidad de nuestras instituciones. El juicio no terminó y estamos dando por sentado que eso terminó. Y eso también tiene un montón de derivaciones que son complejas porque significa que nuestro nivel de descreimiento con la ley, que es el mecanismo que nos iguala, es cada vez más grande. Yo creo que la extrema derecha en Argentina está actuando de forma muy parecida como la extrema derecha actuó aquí en Brasil e incluso generó esta situación que permitió que un fascista pudiera ganar las elecciones en 2018. Hay una sola salida democrática, que es que haya justicia. Entonces habría que terminar con todas estas persecuciones, habría que terminar de inmediato con toda la guerra judicial y lograr que las instituciones se encarguen de lo que se tienen que encargar. Algunos colegas plantean la reforma del aparato judicial. Es un aparato del Estado que no es elegido por el voto popular. ¿Qué pasa con eso? Vamos a revisar esto, a ver qué representatividad tiene, a quién representa, qué se hace. Y en términos materiales, desmonopolizar los medios para que se escuchen diferentes voces definitivamente. Para salir del lawfare, lo primero que hace falta es franqueza en nuestras élites políticas y económicas. Porque el lawfare es un derivado de prácticas humanas, son prácticas desleales con la Constitución. Hay que hacer arreglos institucionales que los tiene que hacer el Estado en su conjunto. Eso requiere que las élites políticas y económicas, más allá del cualquierismo, con mucha franqueza, se sienten en una mesa y estén dispuestos a iniciar un proceso de regeneración institucional que la Argentina merece y que la Constitución promete. Y hasta aquí, como siempre, es lo más importante según nuestra propia mirada de lo que ha sucedido en nuestra América Latina. Con muchísimo gusto les contamos a través de la CPTV, Canal 2, y nos esperamos la próxima semana, como siempre, para disfrutar una nueva edición de Informe del Sur. Muchas gracias.